Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Bienvenidos a la conferencia número 4 de la fase A, titulada Los 7 centros de la máquina humana. En esta conferencia del día de hoy veremos cuáles son los centros que uno tiene a lo largo de la espina dorsal o de la columna vertebral. Vamos a esclarecer un poco el tema o el concepto aquel que uno trae de la sociedad, el concepto de las energías, entre otras cosas. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, los objetivos de esta conferencia son, primero, conocer cuáles son los centros que todos nosotros tenemos, cómo es que funcionan, la energía que consumen y en dónde están. También cómo vamos a hacer de manera práctica para que se desarrollen, para que se equilibren y para que se regeneren, porque actualmente pues están en un estado caótico, en un estado desordenado, en un estado equivocado y hay que en cierto modo como repararlos, como corregirlos. Y también pues las funciones que tienen cada uno de ellos en la vida cotidiana, en el día a día. Bien, entonces veremos los 7 centros de la máquina humana. Es importante saber que estos centros no son los chakras, son cosas apartes. Existen los 7 chakras, existen las 7 iglesias, existen los 7 centros, pero son cosas que sí están relacionadas, pero no es lo mismo, no es lo mismo un chakra que un centro, a pesar de que se relacionen. Es muy importante tener en cuenta eso. Los chakras son los sentidos del cuerpo astral, pero los centros son centros nerviosos que son propios del sistema nervioso del ser humano, o sea, de este cuerpo de carne y hueso. Tenemos una columna vertebral, tenemos un cerebro, un sistema nervioso, pues es ahí, a lo largo de la espina dorsal, donde están estos centros de los que estamos hablando. Listo, entonces para empezar, el primero que tenemos es el centro sexual. El centro sexual está localizado en el hueso coxis, en el primer huesito de la columna, de abajo hacia arriba, hueso coxígeo, ahí el centro sexual, y él tiene la función de crear. Cada uno de los centros tiene una función, pero este tipo de creación, pues pueden haber 3 tipos de creaciones diferentes. Uno, el suprasexo, dos, el sexo normal y tres, el infrasexo. Entonces, la suprasexualidad está relacionada con la creación de los hijos de la luz, con la transmutación de la energía creadora sexual, con la transformación del plomo en oro o la alquimia de los antiguos cabalistas medievales o alquimistas medievales. Es la práctica que usamos para transmutar y crear los cuerpos. En la sexualidad normal, pues es simplemente la unión de un hombre y una mujer que desean tener un hijo y pues es algo pues muy elemental, ¿no? Muy propio de la raza y de la naturaleza, reproducirse, simplemente cumplir con el propósito de reproducir la especie. Y la otra función, la que ocurre, la equivocada, es el infrasexo, que lo que hace es crear yoes psicológicos. Entonces, nosotros tenemos todos una energía creadora sexual, seamos hombres, mujeres o lo que seamos de cualquier edad, y esa energía, con esa energía algo va a ocurrir, o algunos la retienen, se les llama célibes, o algunos la expulsan hacia afuera, que es lo más común, lo más normal dentro de la vida cotidiana, pero algunas otras personas con el conocimiento adecuado la pueden sublimar o transmutar. Entonces, podemos decirle a una persona que no es correcto que expulse la energía fuera del cuerpo en el proceso del orgasmo, del espasmo. Pero entonces a veces nos preguntan, ¿y entonces qué hacemos? ¿Se retiene? Retenerla también es equivocado, como lo hacen algunos clérigos o algunos religiosos del mundo, aguantar la energía ahí durante décadas, eso es muy nocivo. Lo correcto es la sublimación en una persona soltera y la transmutación en una persona casada. Cuando se malutiliza y se expulsa fuera del cuerpo, se empieza a reproducir el agregado psicológico o el yo psicológico. La sexualidad pues es una función o es una necesidad biológica del ser humano, pero lo que no es una necesidad biológica es expulsarla. Para eso está la alquimia, para que se sepa aprovechar esta necesidad, por así decirlo. La energía que utiliza obviamente es la energía sexual, que es la energía que le dio origen al cuerpo físico. Y no solamente es la energía que crea al cuerpo físico, crea incluso al universo entero. El sentido que está relacionado es el sentido del tacto, de las sensaciones, y el defecto que se le relaciona es la pereza,
¿Por qué? Porque la pereza es un defecto psicológico que genera oposición, que genera aplazamientos y no deja o no permite que se pueda transmutar. A su vez, también la pereza es ociosidad en su otro polo, y esa ociosidad pues lleva a la fornicación, a la expulsión de la energía fuera del cuerpo. El siguiente centro es el centro instintivo, está localizado en el hueso sacro, un poco más arriba del coxis, y este centro tiene como función aprehender. Tengamos en cuenta algo, los centros tienen doble función, la función correcta y la función mecánica, o la función correcta y la función equivocada. La que es correcta es la que se usa para la conciencia, la que es equivocada es la que se usa para el ego. La parte correcta se usa de manera consciente, pero la parte equivocada se utiliza de manera mecánica o involuntaria. Entonces aquí, por ejemplo, en el centro sexual, lo consciente y lo correcto, lo que uno tiene que hacer voluntariamente es transmutar, pero lo que normalmente se hace de manera mecánica e inconsciente es expulsar la energía, fornicar. En el aspecto del centro instintivo, la función consciente, la correcta, es aprehender. Aprehender, pues es una palabra que prácticamente solo está en el lenguaje español para nuestros amigos que nos ven en otros idiomas, pero tiene que ver con capturar el hondo significado de cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria. Es como asimilar algo, pero no usar la mente para asimilar esa cosa. Entonces, pues este centro utiliza la energía vital. Esta energía vital tiene una particularidad, tiene algo especial, y esto es lo que nuestros hermanos de Asia le llaman el ki o el chi, como en las películas de Taekwondo, o en las películas de Jackie Chan, en las películas de Bruce Lee, o que hay maestros Shaolin que vemos por ahí, que utilizan una energía de su cuerpo. Ellos utilizan esta energía. Con esta energía es que ellos hacen sus proezas, pero nosotros pues vamos más allá. El sentido relacionado es el sentido del gusto, pero no es solamente el gusto de las papilas gustativas, de que salado, dulce, agridulce, etcétera. Está relacionado también con lo agradable y lo desagradable, lo que gusta y lo que no gusta, no solamente en lo que uno ingiere, un alimento, sino también la música que gusta y la música que no gusta, las sensaciones que gustan y las sensaciones que no gustan. Eso también hace parte de este sentido del gusto. El defecto relacionado es la codicia, porque toda codicia es deseo y todo deseo es codicia. Ya veremos en un momento que por qué la función mecánica de este centro es desear. Y como su función mecánica es desear, está relacionada con la codicia. Pues la codicia es puro deseo. Recordemos que codicia no es solamente querer dinero. Codicia es codiciar bienes, objetos, dinero, personas, posiciones, lugares, títulos, cargos, etcétera. Es desear en todas las direcciones. Este centro está encargado de manejar las aguas del microcosmos y es el que se encarga de las funciones biológicas. Este centro hace parte, pues, está relacionado con las inteligencias de que revitalizan al cuerpo cuando uno se va a dormir y los procesos biológicos de las enfermedades, de la respuesta a las enfermedades, del sistema inmune. Es un aspecto, es un centro que está muy relacionado con la parte interna, la mecánica con la que funciona el cuerpo humano, el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema excretor, circulatorio, etc. Aquí encontramos los átomos metálicos de nuestro mercurio. Es importante comprender que aquí se encuentra la memoria de las aguas. La memoria de las aguas hace referencia a algo que se registra dentro de nuestra psicología. Por ejemplo, nosotros de repente en algún momento hemos fumado, ¿sí? Hemos consumido un cigarrillo de tabaco, lo que sea, y esa sensación se registra en el centro instintivo. Lo que va a ocurrir es que una vez el centro instintivo registró esa sensación, él la va a querer repetir. Por eso se forman las adicciones, los vicios, entre otras cosas. Por ejemplo, la sensación de fornicar, de expulsar la energía, pues aquí este centro va a estar como procurando, como intentando que se repita, que se registre.
que se vuelva a ocurrir tanto cosas agradables como desagradables. Eso es lo que tiene que ver con las aguas. Y también vemos que su función mecánica es desear. Entonces, todo deseo es probable que provenga de este centro instintivo, porque les repito el mismo ejemplo. Uno fuma un cigarro, uno consume una botella de licor y esa sensación se graba y luego surge el deseo de repetirla y repetirla cada vez más hasta que uno cae en una adicción y pues fracasa. Luego tenemos el centro emocional inferior. Este centro está ubicado a la altura del ombligo sobre la columna vertebral, más o menos en la espalda lumbar, en la columna lumbar, el centro emocional inferior. Este centro tiene como función sentir emociones positivas y emociones negativas. También hay un aspecto de que hay emociones agradables y emociones desagradables, ya lo veremos en un momento. La energía que utiliza es la energía emocional. Esta es la energía que a veces buscan robar las entidades tenebrosas y su sentido es el olfato. Tengamos en cuenta cómo el ser humano, especialmente a las mujeres, cómo son cautivadas a través del olfato. ¿Por qué? Por ejemplo, un hombre con un perfume costoso, con un perfume muy fino, puede llegar a cautivar y a seducir a una mujer nada más por su olor. Lo mismo lo contrario, un olor desagradable, una persona que huele mal, genera de inmediato un concepto, genera de inmediato un rechazo casi inamovible. Entonces, es el sentido del olfato, a través de él, pueden ingresar impresiones que generan emociones. El defecto que está relacionado es la lujuria, porque la lujuria no es simplemente sexual, la lujuria está relacionada con el falso amor o el falso enamoramiento. Algunas personas creen estar enamoradas, creen estar sintiendo lo que es el amor, cuando realmente son yoes del miedo o yoes del deseo lujurioso, que buscan pues simplemente sensaciones, buscan satisfacer instintos o satisfacer pues emociones agradables o desagradables. Entonces, nosotros tenemos emociones positivas como las generadas por la conciencia, como por ejemplo el deseo de servir, el deseo de ayudar a los demás. Uno puede observar que es diferente la felicidad de la alegría. La alegría es un condicionamiento. La felicidad no tiene condición. Por ejemplo, a uno le dan un regalo en un cumpleaños, alguien le da un regalo, eso genera alegría, pero si de repente el regalo está dañado o nos quitan el regalo o el regalo se cae y se destruye, ya no hay alegría, la alegría se perdió. La alegría estaba condicionada a un objeto. Como por ejemplo también si estamos ante la compañía de una persona hay alegría, pero si la persona se va, entonces ya no hay alegría, ya hay tristeza. Eso es condicionamiento, no es felicidad. La felicidad no tiene condiciones, no tiene ataduras. La felicidad es propia de la conciencia y está relacionada pues con la libertad. Entonces, como el deseo de servir y amar, y las emociones negativas nos hacen sentir placer o dolor y rechazo. Con emociones negativas nos enamoramos, sentimos placer, alegría, odiamos, sentimos resentimiento, rencor, etcétera. Entonces, uno normalmente se debate entre dos polos, el del polo de estar contento y el polo de estar triste. Y así uno vive día tras día tratando de sostener un estado de alegría, creyendo que eso es felicidad, sin saber que la alegría en algún momento también tiene que ser eliminada. Algunas personas se escandalizan, se asustan, como que se choquean cuando uno enseña de que la alegría también tiene que ser eliminada. La tristeza es un defecto psicológico que debe ser eliminado y la alegría también. Existen los yoes buenos y los yoes malos. Es como si fueran demonios negros y demonios blancos, pero ambos son demonios y ambos tienen que ser erradicados para que así pueda surgir la felicidad plena, que es propia de la conciencia. Y así pues también está el sentimiento de uno creer que está enamorado, los sentimientos de miedo, los sentimientos de ira y pues toda esa gama de sentimientos que en el ser humano tenemos. Luego es importante también aprender a equilibrar este centro, pues es el que maneja el fuego y por tanto nos mantiene adulterando a todo momento. Entiéndase como adulterio la corrupción de la pureza de algo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los centros utilizan la energía que no les corresponde, que ya lo veremos en un momento.
Entonces, este centro es muy importante porque es un centro que produce mucho dolor al ser humano. Lo introduce en estados depresivos, en estados de tristeza, en estados de angustia, de ansiedad y provoca muchísimo sufrimiento alentado por la mente. Entonces, es necesario equilibrar este centro porque aquí es donde está el fuego. Incluso vemos que uno sin ánimo, uno no puede hacer nada. ¿Cómo es cuando uno trabaja sin ánimo y cómo es cuando uno trabaja animado, con energía, con voluntad? ¿Cómo es una persona desanimada que camina arrastrando los pies, habla cadenciosamente, habla lentamente, con pereza, con la cabeza agachada, jorobada, como en un estado ahí de letargo, algo desagradable, diferente a una persona con ánimo, con poder, con voluntad, con energía, que incluso contagia a los demás de su propio fuego, de su propia energía, que con solo su presencia pues causa una diferencia? He ahí la presencia del fuego. El fuego emocional hace falta. Necesitamos desarrollar algo que se llama la actitud emocional. Caminar con una actitud emocional, trabajar con una actitud emocional. Así sea que estemos estudiando, estudiar con una actitud emocional, incluso hasta descansar con una actitud emocional adecuada, con fuego. Tenemos ahora el centro intelectual inferior. Este centro está localizado a la altura del corazón, sobre la columna vertebral, y es el universo, es el centro del universo interior, el sol interior, en nuestro corazón. Tiene como función pensar, función mecánica pensar y función consciente reflexionar. Entonces, aquí es donde uno piensa, planea, idea, proyecta, recuerda, fantasea, etcétera. Su energía es la energía mental, que pues se desgasta con los pensamientos. El sentido que está relacionado es el sentido del oído, porque a través de lo que nosotros escuchamos generamos ideas y generamos conceptos. Tan sencillo como decirle a una persona, imagínese un elefante parado sobre una mesa. Ya con solo decirle eso, la persona ya se lo imaginó. Nosotros ya, incluso los asistentes a esta conferencia, ya hasta de pronto estamos imaginándonos el elefante encima de una mesa. Así de fácil es, así de sencillo se puede cautivar o se puede como manipular a una persona a través del sentido del oído y su propia mente. Incluso hay aspectos que llegan a nuestra psicología a través del sentido del oído. Por eso es importante aprender a observar el centro mental. Y su defecto es el orgullo. El orgullo tiene también una doble polaridad. Está el aspecto de sentirse más y el aspecto de sentirse menos. Está el aspecto del intelectualismo. ¿Cómo es una persona intelectual? Normalmente tiende uno a ser soberbio. Mientras uno lee más, mientras uno aprende más, pues uno resulta creyéndose más que los demás. Resulta que uno se cree que tiene más valor que los que no han estudiado. Si uno, por ejemplo, tiene una carrera universitaria, entonces siente uno que uno es más persona que el que no pudo acceder a la universidad. Todo esto está relacionado con el orgullo y los conceptos que uno tiene de sí mismo. Es importante destruir los conceptos que uno tiene, porque uno tiene el concepto de que uno es bueno, que uno es inteligente, que uno es lo máximo, que uno es despierto, que uno es fuerte, que uno es casi que una divinidad. Y eso pues es un obstáculo para el despertar de la conciencia. Entonces, hay que saber que antes de que uno haga algo, normalmente primero se planeó. Y entonces por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras. Cuando uno está pensando en algo, está empezando a crearlo, a formarlo, hasta que se plasma. Como un edificio. Para poder hacer una casa o poder hacer un edificio, pues primero tuvo que haber un arquitecto que hiciera los planos, que un maestro de obra que pudiera construirlo hasta que ya se plasma. Lo mismo los objetos, etcétera. Entonces tenemos que aprender a autoobservar este centro porque es de los que más energía gasta. Uno está pensando durante todo el día, desde que se despierta hasta que se va a dormir, pues uno todo el tiempo está pensando y pensando y pensando sin parar y está uno almorzando o está uno desayunando pensando en la comida, está uno comiendo pensando en la cena, está uno en el trabajo pensando en la casa y está en la casa pensando en el trabajo y o está recordando el pasado o está preocupado por el futuro. Todo el tiempo la mente está descontrolada. La mejor forma de pensar es no pensar y escuchar al corazón. En algunos casos se requiere que uno utilice la mente,
pero no es necesario que uno esté pensando hasta para caminar, hasta para bañarse los dientes, hasta para bañarse el cuerpo pensando a toda hora, pues eso es un desgaste de energía. Entonces, normalmente uno primero arranca por un deseo, luego pasa por la mente y se termina ejecutando con la voluntad. Por eso es tan importante observar a la mente, porque si uno corta al defecto psicológico en la mente, pues ya va ganando la batalla. Por eso se dice que la batalla se libra en los cielos. La batalla entre el bien y el mal se libra en los cielos, y esto hace referencia a la mente, al aire. Este centro es el más lento, la emoción es más rápida, el instinto es más rápido, la sexualidad también es más rápida. Este es el centro que es más lento, y es aquí donde más fácilmente se puede observar al ego para eliminarlo, para que no se ejecute la voluntad, no se haga la voluntad del ego, y pues dejemos de cometer tantos errores y meternos en tantos problemas y equivocarnos tanto y ganarnos tanto karma. El siguiente centro es el centro motor. Está localizado a la altura de la laringe, sobre la columna vertebral. Este centro tiene como función hacer, con palabras, obras y omisiones, porque cuando uno omite, también está haciendo algo que reemplaza a la obra. O sea, hay que hacer algo, pero uno decide reemplazarlo por otra cosa. Entonces es importante estudiar lo que uno hace, lo que uno dice, pero también lo que uno deja de hacer. Por ejemplo, cuando uno no hace una práctica, pues es importante saber por qué no la hizo, para poder destruir ese detalle y hacer la práctica, hacer lo que hay que hacer. Su energía es la energía motriz, que se desgasta con las palabras, con las acciones. El sentido que está relacionado es la vista, porque a través de la vista se controla la voluntad, o también a través de la vista se pierde la voluntad. Por eso es que en los aspectos del marketing y de la publicidad, pues la publicidad se construye de cierta manera para procurar que el ser humano compre, que adquiera un producto o un servicio. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de uno como hombre, cuando observa a una mujer, a través del sentido de la vista, puede perder la voluntad y cometer un error. Entonces es importante también educar la vista. Y su defecto es la ira, ya que este centro está relacionado con la fuerza y pues con el buen uso o mal uso de la fuerza. El mal uso de la fuerza pues obviamente desemboca en ira, conflicto, guerra, discusiones, violencia, entre otras cosas. Entonces, en este centro, que es el centro del movimiento, este centro está encargado de todas las obras y las palabras. Entonces, también vemos que este centro es totalmente mecánico. Este centro es como un niño pequeño al que uno le enseña que haga algo y el niño repite. Si nosotros tomamos a un niño pequeñito y le decimos unas palabras, pues el niño va a repetir lo que uno le está diciendo y él no sabe si eso es correcto o no. Y muchas veces pues la gente hace uso de eso para enseñar malas palabras. Entonces el centro motor hace algo parecido. A él se le enseñan actividades que él va repitiendo y perfeccionando hasta que ya la mente no aparece, no se utiliza. Por ejemplo, cuando, no sé si han visto en las empresas, cuando hay personas que trabajan en trabajos manuales, que tienen que estar martillando, que estar repitiendo, agarrando algo, moviendo en una cinta de producción, pues son personas que todo el día están haciendo la misma actividad, como por ejemplo un cajero de un banco. Tiene que contar los billetes y ya tienen tanta habilidad que cuentan billetes rápidamente, pero eso no es consciente, es más bien mecánico. Entonces, si la mente se mete, pues ocurre un error. Por ejemplo, si una persona está contando billetes así rápidamente y de repente duda, de repente la mente se entromete, pues ya pierde la cuenta y tiene que volver a empezar, se equivocó. Lo mismo conduciendo un vehículo. La conducción de un carro se vuelve totalmente automática, pero si en algún momento la mente aparece y hace dudar de que si hay que frenar, si no hay que frenar, qué pasa si freno, qué pasa si no freno, y empieza el bagaje mental, pues la persona hasta se puede estrellar. Entonces ocurre eso. Y este centro maneja la voluntad. Mientras tengamos defectos, nuestras obras estarán influenciadas por ellos. Mientras uno tenga ego, mientras uno tenga el yo psicológico, pues todo lo que uno haga, todo lo que uno diga o todo lo que uno deje de hacer, todo está influenciado
por nuestros propios yoes, nuestros propios defectos. Al final, uno casi siempre hace la voluntad del ego y no la voluntad del ser. Luego pasamos al centro emocional superior, que es diferente al inferior. Este está ubicado en la glándula pituitaria o hipófisis. Su función consciente es juzgar y medir efectos. Estos centros, el emocional superior y el intelectual superior, no tienen un aspecto mecánico. Ellos no son centros caídos, son centros levantados y son pues superiores, valga la redundancia. Este centro tiene como función juzgar, pero juzgarnos a nosotros mismos. Lo que sí puede ocurrir es una interferencia. Cuando una persona juzga a los demás, pierde la capacidad de juzgarse a sí mismo, pierde lo que se llama el juicio crítico. Por eso es necesario dejar de estar juzgando a las demás personas y empezar uno a juzgarse a sí mismo para que pueda producirse la muerte psicológica. Entre tanto uno siga juzgando a los demás, no se podrá juzgar a sí mismo. Esta fuerza va hacia adentro o hacia afuera. Y también está el aspecto de medir efectos. Esto es un poder, pues una facultad que se llama la telemetría. La telemetría es poder conocer lo que va a pasar antes de que pase. Por ejemplo, los efectos de una causa. Hasta dónde va a llegar algo que uno haga. La energía que utiliza es la energía de la conciencia. El sentido que está relacionado aquí es la autoobservación o la clarividencia. La autoobservación es la capacidad de observarse a sí mismo, de observar nuestra propia psicología. A medida que una persona empiece a autoobservarse y desarrolle la autoobservación, podrá eventualmente desarrollar la clarividencia. Pero es una clarividencia positiva, porque existe también la clarividencia negativa. Y su defecto está relacionado con la gula. Tengamos en cuenta algo, que la gula es más conocida por la glotonería, por el consumo excesivo de alimentos. Pero la gula no es solo eso, la gula es desequilibrio, la gula es excesos, no solo exceso en la comida, exceso en el fornicar, exceso en el consumo de alcohol, exceso en el dormir, exceso en las peleas y conflictos, entre cualquier otra cosa que pueda ser excesiva. Luego tenemos al centro intelectual superior, localizado en la glándula pineal. Es el más elevado de todos. Tiene como función saber. Nos conecta pues como al conocimiento del universo. La energía que utiliza es la energía del espíritu puro y la facultad es la polividencia. La polividencia es la capacidad de ver las dimensiones de manera simultánea, poder ver varias dimensiones simultáneamente. Y su defecto es la envidia. ¿Por qué la envidia? Porque la envidia está relacionada con el saber. Cuando uno sabe el vehículo que tiene el vecino, lo envidia. Cuando uno sabe la mujer que tiene el vecino, lo envidia. O el esposo también. Se envidian parejas, se envidian casas, se envidian profesiones, se envidian puestos de trabajo. Los niños también se envidian en el trato con los papás. Pues la envidia es algo que nosotros ya plenamente conocemos. Ahora vamos a ver el estado actual de los 7 centros. Es la segunda parte de la conferencia. Entonces, en todos nosotros, los centros se encuentran desordenados, desequilibrados, en un estado caótico, porque por un lado, al ser humano no le interesa esto, y por otro lado, pues no lo practica, aunque ya tenga el conocimiento. Entonces, es necesario empezar a trabajar sobre uno mismo y es necesario empezar a equilibrar nuestros centros, porque pues nos encontramos en un estado actual de fracaso. Entonces, ¿cómo es la mecánica o cómo es el funcionamiento de los centros? Primero que todo, el centro instintivo es el que produce la energía, es el productor de energía y él le entrega la energía a los demás centros, al motor, al intelectual, al emocional, etcétera. La energía sexual pues viene desde la glándula pineal. Entonces le deposita la energía a los demás centros y los excedentes son depositados en el centro sexual. Esto se hace durante la noche cuando uno está durmiendo. Entonces cuando uno está durmiendo, que dicen por ahí recargando energías, pues esto es lo que está ocurriendo. El instintivo le da a los otros y lo que sobra va para el sexual. Pero entonces,
ocurre el gran problema. Ocurre que al día siguiente uno se levanta. Se levanta uno pleno, con las baterías llenas. Bueno, si no se trasnochó, ¿no? Si no tiene una vida caótica, pues se levanta uno bien, con toda la energía mental, toda la energía emocional y toda la energía motriz o la instintiva sexual. Pero entonces empiezan los pensamientos, empiezan los recuerdos, empiezan las fantasías. Cada pensamiento que uno va teniendo va desgastando la energía del centro intelectual hasta que se puede llegar a cero, como la batería del celular, hasta que llega a cero, pero para poder funcionando tiene que robarle energía al centro sexual. Entonces, nosotros tal vez hemos sentido el estado de agotamiento mental cuando ya no podemos pensar más, cuando ya la mente no nos da, ya se agotó y se desgastó y se quemó toda la energía del centro intelectual. Lo que ocurre para que pueda seguir funcionando a marcha forzada es que va a ir al centro sexual y le roba su energía. Entonces, resulta el centro intelectual funcionando con energía sexual, lo cual no es correcto. He ahí que, porque usamos la palabra adulterio, porque se está adulterando la pureza de algo o el correcto orden de algo. Es como que, por ejemplo, le aplicáramos gasolina de avión a un automóvil, a un camión, o le aplicáramos diésel a una motocicleta, pues cada vehículo tiene una energía propia y el avión funciona con gasolina de avión y el camión funciona con diésel y la motocicleta funciona con gasolina normal, etcétera. Pues así cada uno de los centros tiene que funcionar con su propia energía. Eso es lo que no ocurre actualmente en el estado caótico que estamos. También cada una de nuestras palabras y cada uno de nuestros movimientos van gastando la energía del centro motor hasta que uno ya está completamente agotado a nivel fisiológico. Y lo mismo pues también con la parte emocional. En cada una de las emociones, cada una de las emociones innecesarias, pues se van agotando la energía emocional hasta que va y le roba el sexual. Entonces veamos cómo es la mecánica de los centros. A su vez, a pesar de que ya explicamos el desgaste de centro por centro, el centro sexual para que pueda trabajar, además de que lo robaron durante todo el día, tiene que también ir a robar energía que le quede sobrando a los otros centros. Entonces, todos los centros van y le roban al centro sexual y también el centro sexual se roba la energía del que tenga. Conclusión, pues ninguno trabaja con la energía que es, todo es un caos, todo es un desorden y así pues el ser humano no puede crearse a sí mismo. Y para terminar de rematar, para aún más peor, pues cuando llega la noche y se encuentra uno con su pareja, resulta expulsando la energía fuera del cuerpo a través del orgasmo. Entonces, pues simplemente por pura diversión, porque no se está ni siquiera concebiendo un hijo, no se está reproduciendo, no está transmutando, no está sublimando, está simplemente divirtiéndose con la energía creadora sexual. Entonces, respecto a la mecánica, pues lo podemos ver resumidamente de esta manera. Primero, el centro instintivo va y produce la energía. Luego, se la deposita a, oh, perdón. Entonces, primero, se deposita la energía, o sea, se produce la energía, el instintivo la produce. Eh, Después de haberla producido, aquí, se la deposita a cada uno de los centros durante la noche, ¿no? Durante el día ocurre el primer desequilibrio. Nos robamos la energía, los yoes se roban la energía de los centros hasta que se agota toda, con cada pensamiento al centro intelectual, con cada sentimiento al centro emocional y con cada acción, palabra, obra al centro motor. Luego viene el siguiente desequilibrio. El centro sexual también, para funcionar, desgasta la energía sobrante de los otros centros que también pues ya estaban desgastados. Y el tercer desequilibrio es que además de esto, pues la energía resulta, la sexual resulta por fuera del cuerpo. Entonces, total, el resultado pues es un gran fracaso. Todo por fuera, todo caótico, todo mal. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este error? Pues ya vimos que tenemos tremendo problema. Ahora, pues como este conocimiento es práctico, ya hemos enseñado que no solamente es la teoría y la práctica, tenemos que enseñar cómo hacemos para resolver toda esta locura y todo este caos en que nos encontramos. Entonces, ahí, un momentito.
Ya. Entonces, hay que saber que los 5 primeros centros están caídos. Los 2 superiores no cayeron y trabajan bien. Importante saber eso. Entonces, ¿cómo se hace para uno empezar a poner orden en el interior? Lo primero es observarlos, ¿sí? Si uno ya se ha decidido a poner orden en su universo interior, a resolver toda esa locura, pues hay que observarlos primero. Observar al sexual, observar al instintivo, observar al emocional, observar al intelectual y observar al centro motor. ¿Listo? Empecemos a desarrollar la capacidad de la observación. Luego, no, bueno, no significa que después, sino pues cuando uno observa el centro, el segundo paso que hay que hacer es ahorrar energía para que no se roben al centro sexual. ¿Y cómo se hace para ahorrar energía? Pues hay que desintegrar al que se la roba, al ladrón, al yo psicológico. Si nosotros matamos a los defectos psicológicos, eliminamos a los yoes que están saqueando la energía, que se están robando la energía, pues ya no va a haber ladrón que se la robe. Y como ya no se la roban, pues la podemos ahorrar. Eso es como el que entra a atracar un banco. Pues si no hay atracador, pues no hay robo. Es de sentido común. A veces en el plano astral podemos ver que nosotros somos un atracador como de un banco con un arma y llegamos a una farmacia y nos robamos todo lo de la farmacia. Eso es un simbolismo del saqueo al centro instintivo. Entonces, si no hay ladrón, pues no hay robo. Y para que no haya robo, pues hay que haber muerte, muerte psicológica. Entonces, tenemos que reflexionar en el cuaternario. ¿Qué es el recto pensar? Existe para nuestros amigos de Asia y de Oriente, ellos conocen que existe el óctuple sendero del Buda, pero existe una versión un poco más resumida que se llama el cuaternario. Y el cuaternario es el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar, perdón, que no es más que pensar con rectitud, sentir con rectitud, hablar con rectitud y obrar con rectitud. Entonces, para empezar, el recto pensar. El recto pensar es cuando uno está observando, si recordamos hace un momento dijimos que habían 2 pasos, entonces uno está observando el centro intelectual y uno se da cuenta, porque esto es un trabajo de uno darse cuenta, este pensamiento no es de mi ser, esto es un defecto y esto tiene que morir. Y entonces ahí es donde uno pide la muerte. Madre mía, mátame este yo. Así tal cual lo enseñamos en la conferencia número 2. Si se desea, pues se puede repetir para ver la práctica de la muerte nuevamente. Entonces, de repente en la vida cotidiana, uno empieza a pensar en personas, a pensar en cosas, a pensar qué le hubiera dicho, qué me hubiera dicho, qué le hubiera respondido. Eso es material para destruir. Entonces uno puede decir, madre mía, mátame este detalle que está pensando en fulano, que está pensando en fulana. Mátame este detalle que está recordando lo que yo hice hace tanto tiempo. Mátame este detalle que está preocupado por qué voy a comer esta noche. Mátame este detalle que está pensando en una u otra cosa. De repente está uno trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, pero está pensando en ociosidades y no es momento de pensar en ociosidades. Entonces uno puede ubicarse, decir, pues que yo estoy trabajando, no tengo por qué pensar en lo que pasó al otro lado del mundo. Entonces, madre mía, mátame este yo. Y así uno va matando detalles, defectos psicológicos de la mente, que es por donde uno empieza el trabajo. También en el recto sentir. Se siente uno, por ejemplo, triste, pues uno tiene que negarse a sentirse mal. Si uno se siente mal, pues no, hay que negarse. No se puede uno sentir mal, bueno, hay que matarlo. Me refiero, hago referencia a que uno tiene que aplicar la muerte a eso, no dejarse arrastrar por el yo psicológico. Entonces, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de angustia, un sentimiento de alegría, por ejemplo, hay personas que creen que la alegría no, que la alegría hay que dejarla, que la alegría, pues eso sí está bien. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, de repente hay una persona del sexo opuesto y nos dice cosas y nos pone contentos? ¿Acaso eso es correcto? Entonces, es necesario eliminarlo. Uno no se puede sentir mal por insultos, ni tampoco es correcto sentirse bien por halagos.
Hay que eliminar estas emociones por ambos lados. Hay que eliminar y hay que destruir todo lo que impida sostener la actitud emocional que se requiere en la vida cotidiana. Habíamos dicho hace un momento que tenemos que sostener un fuego, sostener una actitud emocional. Pues hay que destruir todo efecto psicológico que sea opositor a esa actitud emocional consciente. También en el recto obrar, pues uno se observa qué estoy haciendo, así como en el ejemplo está uno fumando, pues se da cuenta que no, que esta mecanicidad de estos actos no son de mi ser. Esto es un defecto y esto tiene que morirse. Lo mismo los tics, las mañas, los vicios, las adicciones, la forma de uno hablar, porque hasta cuando uno está hablando uno tiene que observarse a sí mismo cómo habla, las palabras que utiliza y cómo las utiliza. Pues uno va observando detalles y hay que pedir a la Madre Divina que elimine esos detalles de los cuales uno se ha hecho consciente. Por eso les repito, darse uno cuenta de lo que uno no sabía. De esa manera estaba aprendiendo uno de sí mismo. Y lo mismo en el recto hablar. Está uno hablando con alguien y de repente se da cuenta que uno está hablando son puras ociosidades, puras cosas inútiles, puras cosas que no llevan a nada, como puro ruido, como hablando puro ruido, hablando puras cosas que de verdad no tienen trascendencia y de verdad son solamente como por no quedarse callado, como porque el silencio incomoda. Entonces, a observar la forma de uno hablar y pedir a la madre que elimine esos detalles que están muy relacionados con el chisme, con el querer averiguar la vida de los demás o querer incluso uno publicar la vida personal también. Entonces, este es el cuaternario, que es el recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar. Para nuestros amigos de los diferentes países y los diferentes idiomas, a pesar de que se encuentre en español, pues lo publicaremos en su idioma correspondiente. Este cuaternario, como vemos, es un cuadrado con las puntas perfectas y está fundamentado con la autoobservación. Es uno de los pasos que tenemos que lograr si de verdad queremos autorrealizarnos y si de verdad queremos asentarnos en la piedra cúbica de Jesod, que es la energía, pues más bien la práctica de la transmutación sexual. Si uno no equilibra los centros, uno no va a poder crear los cuerpos, porque los cuerpos se crean con el excedente de lo que queda en el centro sexual. Podemos verlo como una especie de saldo, como el saldo bancario, el saldo del celular, etcétera. Pues mientras más se gaste, pues menos hay, es lógico. Entonces, si uno tiene un saldo de energía y se la va gastando durante todo el día y cuando llega la noche y es momento de usarla y no hay con qué, pues entonces, ¿qué va a poder crear uno? Si se gastó todo el saldo durante el día, si apenas le quedó un poquito de energía para crear los cuerpos. Entonces, he ahí cuando uno tiene que reflexionar, ser o no ser. ¿Qué vale más? La conversación ociosa que estoy teniendo con mi compañero, con mi compañera, con mi amigo, mi amiga, etcétera, o la voluntad de crear mis propios cuerpos. ¿O qué vale más? La energía que le estoy imprimiendo a todos estos pensamientos, a todos estos estados depresivos, o la voluntad de crear un cuerpo. Porque si todos los centros son saqueados, pues no hay materia prima para hacer los cuerpos. Y el propósito que estamos persiguiendo es que matar a los yoes para que los yoes no se roben la energía, para que los centros se equilibren, para que le entreguen la energía correspondiente al centro sexual y luego nosotros esa energía sexual la podamos aprovechar y hacer los cuerpos, el nacimiento espiritual, que es lo que nos va a convertir en divinidades. He ahí la síntesis de la conferencia del día de hoy. Entonces, si iniciamos esta estrategia, veremos que son muy pocas las cosas que hacemos, decimos, sentimos y pensamos que reúnen estos requisitos. Si uno es verdaderamente honesto, si uno es verdaderamente capaz de irse en contra de sí mismo, pero no a darse un varillazo en la cabeza, sino me refiero a irse en contra de su ego, a tomar a su conciencia, a su Dios interior y enfrentarse al ego, pues uno se dará cuenta que uno es muy ocioso. Uno se dará cuenta que mucho de lo que uno hace, pues es parte de la ociosidad, como por ejemplo toda la gran cantidad de tiempo que uno le invierte a redes sociales, películas, videojuegos, música, etcétera.
Entonces, incluso a veces en el propio ejercicio. Una cosa es que uno dedique unos 30 minutos a darle mantenimiento a la máquina humana y otra cosa es que uno dure metido 6 o 4 horas en un gimnasio, ya prácticamente perdiendo tiempo. Entonces, uno hace muchas cosas que son ociosas y uno omite cosas verdaderamente importantes. Desde el principio a uno le enseñan la práctica del desdoblamiento astral, pero se omite gran cantidad de veces y pudiéndose hacer, no se hace. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues es necesario observar, comprender y eliminar los yoes psicológicos que no dejan que uno no haga la práctica del desdoblamiento astral, por ejemplo, entre otras prácticas. También pasa que se dará cuenta que mucho de lo que uno piensa es inútil. A veces uno tiene que pensar para trabajar. Está uno en su trabajo y pues obligatoriamente toca usar la mente para resolver algo matemático. Por ejemplo, un contador, pues de pronto tiene que usar la mente para en algún momento resolver algo. Es normal que uno a veces en ciertas circunstancias le toca hacer uso de la mente por las responsabilidades de la vida cotidiana, pero de ahí en adelante todas las boberías que uno piensa en el camión, en el taxi, en el autobús, en el metro, cuando uno se está bañando, cuando se está cepillando los dientes, cuando está caminando, etcétera, pues todo eso es innecesario. Uno no necesita de pensar para caminar. Es uno de los ejemplos más claros y más vívidos que podemos practicar. También cuando uno habla, pues primero habla mucho y por otro lado habla mucha ociosidad. O sea, lo mucho que habla también es inútil. Es incluso curioso si hiciéramos una retrospección de todas las conversaciones que hemos tenido en esta semana o en la semana pasada y veremos que hay mucha ociosidad, muchas palabras, muchas frases, mucha conversación que si no se hubiera dicho, pues no hubiera pasado nada, no era necesario decir esa cantidad de cosas. Lo que pasa es que hay yoes, hay defectos que les incomoda el silencio, les incomoda, les molesta estar callados. Entonces es importante también cultivar el aspecto del silencio que más adelante se puede llegar a necesitar. Y pues, conclusión, el fracaso en el que vivimos, víctimas de nuestro propio ego. Entonces, al poner en práctica esta estrategia, se iniciará el ahorro de energía y esta nos permitirá, utilizando bien el sexo, crear los cuerpos existenciales del ser y salir del estado animal en que nos encontramos actualmente. Como cualquier posibilidad de ser depende de esto, debemos empezar a practicarlo inmediatamente. Es decir, pues inmediatamente es a partir de ya. Desde este momento podemos observar la mente y podemos saber qué está diciendo la mente, ya sea a favor o en contra de la conferencia, o qué está sintiendo uno emocionalmente, qué está haciendo uno mecánicamente. Y todo eso, pues cada quien conoce sus propios yoes. Entonces, en la página web, para cada uno de los países o cada uno de los idiomas, les quedarán las conferencias. Hasta el momento ya hemos subido la número 3 hasta la fecha de hoy. Y pues en el transcurso de los días iremos subiendo los correspondientes videos, el video de resumen y el video de la conferencia en vivo. Les invitamos a la próxima conferencia, las conferencias 5 y 6 que se dan el mismo día, al mismo momento, las dimensiones y dónde están en nosotros. Y esto es todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o inquietud, la pueden hacer. Quienes están aquí en vivo, pues pueden abrir su micrófono y hablar. Y quienes nos ven grabados, pues pueden hacer las preguntas por redes sociales. Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante. Muy bien, entonces no hay preguntas. Les agradecemos por haber asistido. Esperamos que si no hay preguntas, la conferencia haya sido muy clara. Si se está viendo de manera pregrabada, pues pueden buscarnos a través de las redes sociales para preguntar lo que deseen y les contestaremos por las mismas redes o en una próxima conferencia. Les deseamos que tengan una buena noche, que puedan descansar y que se puedan desdoblar. Hasta pronto.